Hola, hola a todos, yo soy Maide y en mi canal encontrarás recetas que hago en el día a día. Como lo prometido es deuda, aquí les voy a mostrar cómo es que hice el relleno para las tartaletas. Vamos a hacer una mermelada de guayaba a partir de una barra de dulce guayaba y esta crema de queso. Y si usted no ha visto el video de las tartaletas, les recomiendo que vaya por él. Acá vamos a necesitar una barra de dulce guayaba de su preferencia. Yo compro esta en los supermercados Fiesta acá en el estado de Texas, pero un tip que le puedo dar es que cada vez que he tenido o he comprado una barra de dulce guayaba que ha sido bien sabrosa, son productos del Brasil, así que por ahí usted tiene para guiarse. Vamos a cortarlo de esta manera y ahora sí lo vamos a cortar en cuadritos pequeños. Todo esto lo vamos a llevar a una olla porque lo vamos a cocinar posteriormente. Y esta barra de dulce guayaba como que no se quiere despegar, no quiere entrar en la olla, pero todo va para ahí porque aquí nada se desperdicia. Así que una vez el dulce guayaba esté en nuestra olla, le vamos a agregar 2 tazas de agua, una por aquí, otra por acá. Y les comento que esta barrita de 14 onzas nos va a rendir 2 tazas de mermelada. Vamos a asegurarnos que esté todo cubierto por el agua. Y ahora sí les voy a presumir esta olla rosa que me han regalado. Miren qué hermosura. Y así está de bella, está lista también para cocinar. Así que vamos a ponerla en la estufa, fuego medio alto, le retiramos la tapa. Y ahora sí vamos a revolver y a cocinar sin dejar de revolver. Si se le cansa una mano, agarre la otra, pero por favor no deje de revolver. Esto va a tomarle 15 minutos solamente. Les voy a mostrar el proceso. Miren, pasados 5 minutos ya como se ve. Les comento que yo no les pongo azúcar porque el dulce guayaba es lo suficientemente dulce para mi gusto, pero si usted le quiere poner, es decisión suya. Y mire, pasado 10 minutos ya apenas nos quedan pedazos de dulce guayaba, ya todo se ha diluido en el fuego y ahora sí comenzó a reducir. Ya esto en el minuto 13 del video o de la cocción, vamos a decir. Y pasado 15 minutos ya está lista. Así quedó la mermelada. Yo no la dejo demasiada espesa porque también cuando la mermelada se enfría queda un poquito más espesa. Así que así es perfecta. La vamos a dejar enfriar y ahora sí vamos a hacer la crema de queso. Vamos a necesitar medio queso crema y media lata de leche condensada. Busque su batidora, que aquí vamos manitos a la obra. Agregamos la mitad del queso crema y agregamos también la mitad de leche condensada, que esta tampoco quería salir, pero aquí había que escurrir todo porque era la única leche condensada que me quedaba. De esta hago bien poquita porque si pueden ver, nada más usamos muy poquito para que no nos quede demasiado dulce, pero sí les recomiendo que si la pueden hacer con ambas, porque esa combinación de la mermelada y de la crema de queso es bien rica. Aquí vamos a batir. Esta preciosa mía le costó un poquito de trabajo al principio, pero con más potencia, sin problema, salió mi crema. Y aunque la ven un poquito líquida, para nada, eso queda un punto perfecto. Les va a sobrar, después se la pueden comer con galletas. Van a notar que una vez la pongan en la nevera, pues se pone un poquito más espesa. Y miren, así quedó. Miren la textura perfecta para la tartaleta. La pueden conservar en el refrigerador hasta de 3 a 5 días. Y ahora sí ya tenemos la crema de queso lista, tenemos nuestra mermelada fría, así que estamos listos para montar la tartaleta. Ya se las había mostrado en el video de hacer la conchita de tartaleta, pero aquí se los muestro. Esto es una cuchara pequeñita la que vamos a usar. Una cuchara de postre, como vieron le puse una y un poquito de crema de queso, de la crema blanca. Y si se pone un poquito creativo, también le puedo agregar un puntico de mermelada de guayaba en el medio y miren qué bonita se ve. Espero les haya gustado la receta, la puedan hacer en casa. Salud, bendición y buen provecho.